que Dios aborrece y que ellos aborrecen a Dios. Y para nuestra sorpresa, es que esas 4 características son las que hoy están en la nueva generación. La generación que se dice una generación llena de tecnología, una generación llena de prosperidad, una generación con un intelecto alto, es la generación que más aborrece a Dios. Y tal vez digamos, ¿por qué? Si aquí están los muchachos. La generación, muchachos, del tiempo que les va a tocar vivir a ustedes, es la generación que más aborrece a Dios. Es la generación que más está a favor del aborto. Es la generación que está más a favor de la homosexualidad y el lesbianismo. Es la generación que está más a favor de trabajar, de llenarte de una casa lujosa, de un carro lujoso y dejar a Dios afuera de su vida. Es por eso que Dios me dice, es necesario que aprendan tanto nosotros como ustedes de jóvenes a ver cuál es la generación que Dios aborrece. ¿Por qué las aborrece? ¿Y por qué ellos aborrecen a nuestro Dios? Porque si nosotros de adultos no paramos, no hablamos la palabra, no decimos la verdad y no adoramos a Dios, ellos van a seguir siendo así. No va a haber un cambio. Tenemos que hacer un alto a esta generación perversa. La Biblia nos habla de la última generación que iba a ser como ¿quién? Como los días de Noé y como Sodoma y Gomorra. La generación perversa, incrédula, generación egoísta, una generación que no busca a Dios, que busca lo suyo propio. Para esto vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, ahí. Proverbios, por favor. Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30. Las 4 características de la generación que aborrecen a Dios. Proverbios 30. Me dicen amén cuando lo tengamos porque lo vamos a leer todos juntos. 30. Proverbios 30, vamos a leer del 11 al 14 nada más. Proverbios 30 del 11 al 14. ¿Lo tenemos? Amén. Me indican con un amén, por favor. Amén. Vamos a leerlo todos juntos. La palabra de Dios dice así. Hay generación que maldice a quién, a su padre, y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y las muelas cuchillos. ¿Para qué? Para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Vamos a hacer una oración. Oh Señor Jesús, en esta hora, Señor, vamos a ver las características, Señor, de la gente de estos tiempos, de los jóvenes de este tiempo, Señor. Una generación, Señor, que aunque muchos profeticen sea de fuego, Señor, vemos que están perdiéndose más y más. Una generación, Señor, que se está apartando de lo que son las buenas obras, que se está apartando de buscar tu rostro. Una generación sabia en su propia opinión. Señor, muéstranos tu palabra, Señor, y muéstranos qué hacer, Señor. ¿Qué hacer para evitar que esos jóvenes se vayan al infierno? ¿Y qué hacer, Señor, para volvernos a ti? Porque también nosotros les hemos solapado muchas cosas. Ayúdanos, Señor. Ayuda a que nuestras generaciones enseñen a esta nueva generación a adorar y buscar a Dios. Enseña tu Espíritu Santo. Enseña tú, Señor. No yo, Señor. Tu nombre, Jesús. Amén. 4 características de la generación que aborrece a Dios. Número 1, ahí vemos en el verso 11, dice, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. La primera característica de la generación de este tiempo es que los jóvenes de hoy ya no respetan ni al padre ni a la madre.
¿Por qué? Echan muchas veces la culpa a que la madre y el padre se pelean, a que no haya sustento, a que no se les haga sus caprichos, a que no se les dé lo suficiente. ¿Qué sucede? El padre y la madre pelean por problemas económicos o por problemas entre la pareja y los hijos se excusan para hacer lo que quieren. La primera característica de esta generación malvada de nuestros tiempos es que aborrece al padre, se burlan de la madre, se burlan de la autoridad de los dos. Los jóvenes de ahora ya no quieren autoridad. Los jóvenes de ahora quieren hacer lo que les plazca. Los jóvenes de ahora, de estos tiempos, quieren entrar y salir a la hora que quieren. Y Dios me dice, dales un alto, porque se van a ir al infierno si no atienden a la voz de Dios. Y se los tengo que decir, por eso Dios me decía, tienes que predicar la verdad. Que la generación de ahora tiene que humillarse a Dios, tiene que volver y tiene que respetar y honrar al padre y a la madre. La Biblia nos dice, hijitos míos, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien, para que seas de larga vida sobre la tierra. Pero la primera característica de la generación moderna es que no honra ni a su padre ni a su madre. Quieren vivir la vida como ellos les plazca. No se puede. Dios instituyó al hombre como cabeza del hogar y como autoridad máxima en la familia. Pero después Dios le dio una ayuda idónea a ese hombre. No se quedó solo. Dios le dio la ayuda idónea que era a Adán, le dio a Eva, a la mujer. ¿Por qué? Para que ella ejerciera autoridad sobre los hijos, pero sin sobrepasar la autoridad del hombre de la casa. El problema con la generación moderna es que brincan a la madre y sobrepasan al padre y luego quieren hacer su voluntad. No es así, muchachos. No es así, hermanos. No es así. No es así. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra. ¿Y qué estamos viendo? Jóvenes muriendo. Aparte del coronavirus, aparte. Jóvenes en las drogas, jóvenes en el alcohol, jóvenes muriendo en choques, en accidentes, jóvenes donde quiera perdidos. ¿Por qué? Jóvenes que se quejan de que en su casa no hubo lo necesario, que culpan a los padres y créanme que muchas veces también es producto la culpa de nosotros como padres. ¿Por qué? Porque no tomamos esa autoridad que Dios nos dio y les reprendemos. No solamente es hablarles con amor y cariño, muchachos, a veces hay que hablarles duro para que se enderecen. Porque la Biblia dice que la vara es para la espalda del necio. La Biblia dice, corrige al joven en su camino, aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces los padres, nuestra obligación es también corregirlos, porque vamos a dar cuentas a Dios de la vida de ustedes. Pero ¿qué vamos a hacer con la generación de allá afuera, que están igual? O peor, porque no quieren buscar a Dios. La generación que aborrece a Dios, en primer lugar, ni siquiera ama ni a su padre ni a su madre. He visto videos en YouTube cómo los hijos le hacen bromas pesadas a la madre y después se burlan de ella, sin respeto alguno. Se burlan del padre echándole agua, con una botella de agua en la cara, como si eso fuera una gracia. Pero en realidad le faltan al respeto a sus padres. Para los jóvenes de hoy todo es risa, todo es una broma, todo fue sin querer, todo fue por más seguidores en Facebook, todo fue para que me vean. Y padres de igual manera haciéndole bromas a sus pequeños, todo para que alguien se ría detrás de una cámara. Pero Dios dice, no es así, esa generación me aborrece porque no honra a su padre y a su madre. Es la primera característica que podemos ver. Jóvenes burlándose de la madre, jóvenes burlándose del padre. Cuando el padre les habla, se voltean, le hacen muecas. La Biblia no es así, muchachos.
La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Y larga vida tendrás. Queremos ser valientes, queremos ser jóvenes que se refleje la diferencia de su generación. Hay generaciones en la Biblia que buscaron a Dios, pero generaciones que también aborrecieron. Y una de ellas fue la generación de Noé. Dice que Noé halló gracia delante de Dios. Pero esa generación era perversa y malvada. Dice que desde el más pequeño al más grande eran malvados. Solo un hombre hizo la diferencia en esa generación y ese fue Noé. Porque dice que Noé halló gracia delante de Dios. ¿Qué quiere decir? Dios le amó, porque vio que Noé era entregado en medio de una generación perversa, incrédula, porque Noé les decía que empezó a construir su arca, porque Dios le dijo, vas a hacer un arca porque voy a traer un diluvio sobre la tierra. Y dijo Noé, dice que halló gracia y comenzó su trabajo. ¿Se imaginan? En ese tiempo, la Biblia dice que en el tiempo de Noé jamás había llovido. El agua subía como un vapor de la tierra para regar las plantas. ¿Se imaginan la gente decir, qué es eso de llover? Es que va a caer agua del cielo y va a inundar la tierra. Y se burlaban de Noé. Generación perversa que se burlaba de un hombre de Dios. Pero Noé, a pesar de las críticas, Noé, a pesar de todo, él construyó el arca y le enseñó a sus hijos que iba a venir un juicio de Dios. Y los hijos respetaron a Noé y le hicieron caso. Porque dice que los únicos que entraron a la barca fue Noé, sus hijos, sus esposas y la esposa de Noé. En medio de una generación pecadora, solo unos pocos fueron salvos. Pero porque Noé hizo la diferencia. Y si los hijos de Noé no hubieran respetado a su padre, no hubieran entrado tampoco en el arca. Hizo la diferencia la generación de Noé. Noé hizo la diferencia en medio de su generación. Samantha. Característica número 2. Vamos al versículo 12. En Proverbios 30, estamos Proverbios 30, 12. Segunda característica de la generación que aborrece a Dios, dice, hay generación limpia ¿en qué? En su propia opinión. Si bien no sean, Limpiado de su inmundicia. ¿de qué? De su inmundicia. Es el carácter de los hombres de este tiempo. El carácter de la generación. Dice, hay generación limpia en que en su propia opinión se creen sabios. La generación de ahora no quiere creer en la Biblia. La generación de ahora le dices una cosa y dice, ya sé. ¿No les ha pasado? Les dices algo, ay, ya sé. No me tienes que decir, eso ya lo conozco, es que tú no entiendes. Y estás pasada de moda. Exacto, también, ya estás pasada de moda. Es que en tus tiempos, estos son otros tiempos. Es que cuando tú eras niña, no son las cosas así. Es que tú no sabes de la moda. Es que así se vive ahora. Cuando la Biblia dice que estas personas, esta generación, dice que en su propia opinión son limpias, pero por dentro están llenas de pecado. Por dentro llevan perversidad. Por dentro solamente se dedican a lo malo. Pero son sabios. La generación de ahora se cree que por tanto estudio ya son alguien. La generación se cree que solamente con saber es suficiente. Pero mira, vienen aquí y no toman a Dios en cuenta ni su palabra. La Biblia dice que está la sabiduría. Aquí. Dice que aquí está la sabiduría. Vamos a leer ahí, por favor. Mateo 15:5. Mateo 15:5. Pero no vamos a perder ahí, por favor, Proverbios. Vamos a estar volviendo a Proverbios. Mateo 15:5. Amén. Amén. Léenoslo ahí. Pero vosotros decís, ¿sí sabéis? Sí, amén.
Cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. ¿Hasta ahí o más? No, hasta ahí. Perdón, discúlpenme, ese era de la otra, lo que estábamos viendo. Ok, discúlpenme. Vámonos por favor a Timoteo. Segunda a Timoteo 4, 3 y 4. Y alguien más búsqueme Proverbios 3, 7, por favor. Vamos ahí a los dos. Vamos a ver Proverbios 3, 7 y vamos a ver Segunda Timoteo 4, 3 y 4. Vamos a hablar un poquito más de la característica de estos hombres de estos tiempos. Porque sí saben que la Biblia nos advierte del carácter de los hombres de los últimos tiempos. Amén. Segunda a Timoteo, capítulo 4, versos 3 y 4. Y yo agarro Proverbios también. Y luego nos vamos a Proverbios 3, 7. ¿Segunda Timoteo qué? 4, 3 y 4. 4, 3 y 4. ¿Cómo es eso? Segunda Timoteo 4, 3 y 4. Vamos a leerlo desde el 1 para que lo entiendan, porque tal vez no lo van a entender así. Dice así: también debes saber esto. Está hablando Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos ¿qué? Peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto ¿qué? Natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Vamos al 4, dice: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más de ¿quién? De Dios. ¿Era Timoteo? Segunda Timoteo 3, del 1 al 4. Ah, 3. Es el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Traidores, dice, impetuosos, infatuos, gente sabia, soberbia, gente que lo cree saber todo, jóvenes y niños que ya no quieren el consejo, jóvenes y niños que ya no quieren buscar la Biblia, generación que aborrece a Dios porque no busca la palabra, generación que aborrece a Dios porque se creen sabios en su propia opinión. Pero el joven cristiano no debe de ser así, el hijo de Dios no debe de ser así, nosotros no debemos de ser así. ¿Qué nos dice Proverbios? ¿Proverbios qué? 3, 7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿No seas qué otra vez? Sabio, en tu propia opinión. No seas sabio. Cuando la generación de este mundo se cree sabio, cuando los jóvenes de este mundo se creen sabio, la Biblia te dice: no seas sabio en tu propia opinión. Pero no nada más nos dice: no seas sabio en tu propia opinión. O sea que no nada más esté aferrado a lo que yo pienso, porque a veces hasta para leer la Biblia caemos en la propia opinión y decimos: es que yo creo. Soberbia. Leí la Biblia y luego digo: es que yo creo que así es. No es como tú o yo creamos, es como la palabra lo dice. Y muchas veces metemos dogmas y metemos creencias falsas, cosas que la Biblia no dice, y contradecimos con nuestros actos la Biblia. Muchas veces contradecimos la palabra de Dios porque así lo creo. Es que no creo que Dios sea tan malo para castigar, cuando la Biblia dice que Dios al que ama corrige y castiga a todo aquel que toma por hijo. Es justo. Él es... Pero a veces creemos con nuestra propia mente, dejando a un lado la palabra. Dice: no seas sabio en tu propia opinión. Y dice: teme a Jehová y apártate del mal. No es tu sabiduría, no es lo que tú piensas, no es lo que yo pienso, es lo que dice Dios. Aquí está la sabiduría. Dice que la sabiduría clama en las plazas. ¿Qué quiere decir? Que Jesús es la sabiduría, y dice que Él está clamando, que Él está buscando quien le adore, quien se rinda. Pero el hombre de estos tiempos no quiere a Dios, quiere sacar a Dios de su vida.
Los hombres de nuestros tiempos no quieren la sabiduría divina. Aquí no está todo. Decíamos la otra vez, hasta para la cuarentena, para las leyes del cuerpo de uno está la Biblia. La Biblia es sabia, la Biblia habla de todos los temas. La Biblia habla de la familia, la Biblia habla de la mujer cuando va a dar a luz. La Biblia habla del niño, del joven, del anciano, de la vida, de la muerte, de arquitectura, de modernidades. La Biblia tiene todos los temas. Es el único libro vivo porque te lee. No solo tú lo lees, Él te lee también. La Biblia te lee porque cuando tú la estás leyendo, Dios habla a tu vida. Dios te está diciendo en que estás mal. Porque hay momentos que tú tomas la Biblia y la lees y tú estás sintiendo que aquello que lees es para ti. Porque la Biblia dice la palabra de Dios que es viva y eficaz. Y dice que es cortante como una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma. Pero la generación que aborrece a Dios deja la Biblia a un lado. Deja la Biblia a un lado para vivir en su propia opinión. Se creen sabios. Se creen sabios. Y no debemos dejar que dentro de la iglesia entre ese tipo de generación. No que no entren los muchachos, sino que ese pensamiento, esas características de las generaciones que aborrecen a Dios, no debemos permitir que crezcan dentro de la iglesia. No debemos permitir que haya gente que se crea más sabio que otros, no por el estudio, ni siquiera yo que digan, es que tú estás estudiando, sabes más. No, yo no sé más que nadie. Tú quieres saber, órale a Dios, dobla tus rodillas, dice Santiago. Si alguno se cree falto de sabiduría, pídale a Dios, el cual va a dar abundantemente, dice que te será hecho. Así que cualquiera de nosotros puede tener esta sabiduría divina pidiéndole a Dios, pero no te creas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Amén. Tercera característica de esta generación, que son altivos. Vamos a volver a nuestro pasaje en Proverbios 30. No solamente dijimos número 1, ¿por qué aborrecen a Dios? Porque aborrecen al padre y a la madre. Número 2, es una generación que aborrece a Dios porque se creen sabios en su propia opinión. Pero número 3, también esta generación es altiva, es soberbia. Vamos ahí, versículo 13. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en lo alto. Es una generación que se ha dejado seducir por Facebook. Es una generación que se ha dejado dejar caer en Instagram, en YouTube. ¿Por qué en Facebook? ¿Por qué hablo de esto? Porque es una generación que se seduce a las apariencias del otro. ¿Qué va a ver de mí el otro? ¿Qué va a decir de mí el otro? Que digan que soy la mujer más alegre del mundo y se toman una fotografía siendo una sonrisa grande, pero cuando deja de tomarse esa foto es la persona más miserable del mundo. Generaciones que se dejan seducir tomándose la foto luego de un carro del año para que los demás digan que tengo dinero, pero en realidad ese carro estaba estacionado por ahí en una colonia elegante y ni siquiera vives ahí. Son generaciones de apariencia, que quiero vestir con lo mejor. Quiero usar los mejores tenis, la mejor ropa para parecer ser alguien importante. Quieren ser importantes no siendo nada, porque la Biblia dice que separados de Dios nada podemos hacer. La vestimenta, el lujo, el dinero no nos va a traer nada bueno si no es por medio de la riqueza de Dios. La Biblia dice que Dios es el que da la riqueza, pero dice que no añade tristeza con ello. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios te da, porque a veces Dios da la riqueza, no estamos peleados con el tener. Dios prospera, pero no a todos por igual. A veces Dios te da riquezas espirituales y las menospreciamos queriendo dinero. Pero la generación de ahora busca
generación de ahora quiere ser profesionista, pero solamente con una meta, no para darle la honra y la gloria a Dios, sino para tener y ganar mucho dinero y comprar una casa muy grande y tener un carro del año, porque si no, no estoy en el estatus más alto, y si no consigo eso, no soy nadie. Y déjenme decirte que sin Dios no eres nadie. Aún tengas tu casa, tengas un carro nuevo, aún tengas la mejor ropa, si no tienes a Dios no eres nada. ¿Sabes cómo vas a terminar? En el infierno. ¿Y de quién va a ser tu dinero? ¿Y de quién va a ser la casa? ¿Y de quién va a ser los lujos? ¿De qué te sirvió? ¿De qué te sirvió vivir toda una vida por el materialismo cuando no tomaste cuenta a Dios? ¿Y entonces qué va a suceder? Así había un hombre, dijo Jesús, que acumuló riquezas. Y dijo un día: alma mía, muchos bienes tienes, gózate. Dijo Jesús: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y todo lo que tienes, ¿de quién va a ser? Nuestra vida no debe estar enfocada en solo tener y comprar y tener. ¡Sé humilde! Dios dice que Él resiste a los soberbios y que da gracia a los humildes, pero la generación de ahora quiere riqueza, desprecia al pobre, mira con altivez, como si fuera una gran persona, cuando su vida por dentro dice que están huecas. Sin Cristo no somos nada. Aún fueron la persona más pobre del mundo, si tienes a Dios, dice un canto, lo tengo todo. Dice un canto que me falte todo menos tú. ¿Por qué? Porque aunque no tenga ni que comer, si Dios está conmigo, lo tengo todo. Y en al otro lado, si tengo todo, pero está Dios, no está Dios de mi lado, no tengo nada, soy basura. La generación de hoy es altiva, menosprecia. La generación de hoy todo se le hace poco. Hasta un platito de frijolitos con mucho amor se le hace asco. La generación de ahora quiere los mejores restaurantes, quiere el mejor plato, aunque después toda la semana no traiga dinero. Pero ya se dieron su lujo de ir al mejor lugar. Generación hipócrita. Así eran los fariseos. Jesús no nos enseñó a ser así. Jesús estuvo en contra de los fariseos porque solo eran apariencias y decían: qué bueno que no soy como ese pecador. Decía el publicano: qué bueno que no soy así. Pero que el pecador solo se humillaba y decía: yo pecador, y se humillaba. Y Jesús estuvo en contra de esos líderes que solamente eran soberbios, que creían que porque tenían la ley, que por eso ya eran santos. La santidad no se obtiene así, la santidad se obtiene de rodillas delante de Dios. No seamos parte de esta generación activa. Dice que nos asociemos ¿con quién? Con los humildes. Vamos ahí, Proverbios 16:5. Otro, por favor, encuéntrenme Romanos 12:16. Alguien más, Isaías 2:12. Y alguien más, Proverbios 6:17. Yo tengo Proverbios 16:5. Son 4, vamos, cada quien, vamos a buscar uno, ¿sí? Isaac, apóyame, Abril, apóyame, Mijael, y ya tiene uno. ¿Quién más? Por ahí, Adrián, apóyame con Proverbios uno. 16:5. Vamos a empezar con Romanos 2, con Proverbios 16:5, y luego Isaac, Isaías 2:12. Luego seguimos con Proverbios 6:17. Y Adrián, tú, mijo, Romanos 12:16, está en el Nuevo Testamento. ¿Isaías qué? Isaías 2:12. Proverbios 6:7. Proverbios 6:17. Amén, comenzamos por ahí. Eli, y luego Isaac, y luego Abril, y terminamos con Adrián. ¿Sí? Amén. Espérame, no sé Efesios. Sí, antes, hijo, está todavía antes. Antes de Efesios está Corintios y antes de Corintios está Romanos.
A ti te tocó Romanos 12:16. Vamos, estamos en la tercera característica de una generación altivos. Mateo, con las Marcos, lecturas. Lucas, Juan, Hechos, Romanos. No encuentro. Después de 12. Hechos. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Amén. Está claro. Está claro. Abominación a Dios. Dios es abominación para Dios el altivo de corazón. No queda impune, va a tener un castigo como consecuencia. Isaac. Dice. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todos soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Ahí está el castigo de Dios. ¿Qué va a ser humillación? Va a venir Dios y a todo el altivo dice que lo va a humillar. Abril. Era 17, ¿verdad? Isaías. Sí, Proverbios 6:17. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre. ¿Qué dijo? A ver, léeme desde el 16. Es del 16. Seis cosas aborrece Jehová, y una siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Ahí está, si se fijan, dice 6 cosas y 7. Aborrece Jehová y la número 1 es el altivo. Eli nos dijo lo mismo, es abominación. Isaac nos dice, Dios los aborrece. Abril lo está leyendo, 6 cosas, aborrece Jehová. ¿Qué más tenemos que saber, Adrián? ¿Qué nos 12 dice? 12:16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. Ahí está. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Ahí está nuevamente. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo nos dice, el Antiguo nos dice que Dios aborrece a los soberbios. Y el Nuevo nos dice Pablo, no seáis altivos, sino asociándonos con ¿quién? Con los humildes. No seas altivo, no te creas más que otro. No desprecies al que no tiene, no desprecies al humilde. Es mejor un pequeño bocado de pan en paz que un banquete de rey, dice la Biblia, donde hay rencillas. Hay que ser altivos. Puede haber en nuestra vida gente que se acerque con una altivez, pero nosotros tenemos ni que contagiarnos con ellos. No hay que hacernos igual, ni tampoco el otro lado despreciarlos, sino, Señor, ten misericordia. No caigas en su error. No te contamines de la misma forma. Porque puede pasar en nuestra vida que lleve un altivo de corazón, un altivo de ojos y te vea con desprecio. Y cuando se vaya tú seas igual que él diciendo, mira, estamos participando de lo mismo. ¡Déjalos! Van a tener un pago por su soberbia. Van a tener un pago porque Dios aborrece al soberbio y al altivo. No seamos iguales. Dice Pablo, asociándote con los humildes.